Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Tzvi desde aquí, no en vivo, pero sí queriéndoles hacer llegar un video acerca de la sección de este Shabbat, de esta parashá muy interesante que se llama Ekev, y les quiero compartir tal vez uno de mis versículos favoritos de todas las escrituras que aparece aquí, y vamos a ver también en particular dos o tres palabras clave que son muy difíciles de entender en el español, pero en hebreo nos van a aclarar muchísimo el panorama. Así que espero que disfruten de estos siguientes minutos, que les ayuden a esclarecer un poco el panorama y ganar entendimiento en lo que son las escrituras hebreas, y como siempre explorando el significado de la lengua original de las escrituras. Sin perder más tiempo, quiero mostrarles aquí la parashá Ekev. Va a ir de Deuteronomio 7:12 a 11:25. Seguimos viendo esta narrativa de Moshe antes de entrar a la tierra de Israel. No Moshe, sino el pueblo de Israel. Sabemos que Moshe no ingresó, pero queriendo siempre taladrar dentro de la psiquis del pueblo de Israel en la obediencia a los mandamientos del Creador. Y vamos a ver un versículo muy especial, como les digo, que es uno de mis favoritos. Aparece en Deuteronomio 8, que está aquí. Lo voy a leer primero en español y luego podemos ir al hebreo para que vean lo que les quiero compartir. En Deuteronomio 8:2, ¿sí? Esto tiene que ver con el propósito de por qué el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿sí? Es muy relevante, y también puede extrapolarse al propósito de por qué a veces tenemos que sufrir, ¿sí? Esa es una palabra, una expresión un poco cliché, que gente dice: si hay un Dios, ¿por qué hace que suframos? ¿Sí? Y esto sin, obviamente, sin decir que es leve el sufrimiento de cualquier persona. Cada uno va por distintas cosas en su vida, y me gustaría que nadie sufriese en el mundo, ¿sí? Pero esto tal vez nos explique un poquito el panorama de por qué es que esto sucede. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y esta es mi parte favorita, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Y más abajo también: como castiga el hombre a su hijo, así Adonai tu Dios te castiga. Esa palabra castiga está un poco rara, por eso me gustaría ver qué significa. No que Dios no castiga, ¿sí? Porque sabemos que hay castigos ahí en las escrituras, pero ¿qué es lo que realmente significa esto? Así que para entender el significado, como siempre, vamos a pasarnos al hebreo, porque esa es la lengua en la cual fueron escritas las escrituras que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, no por desmerecer las demás lenguas, pero sabemos que nada puede ser más claro sino en el idioma en que lo estamos expresando originalmente, ¿sí? Sea cual sea el idioma. Comienza diciendo aquí: recordarás, ve zaharta, ¿sí? Zahar, un verbo muy importante también, de recordar. Cuando vemos esto en las escrituras hay generalmente algo bastante relevante, como es el Shabbat en los 10 mandamientos, ¿sí? Zahor, idioma Shabbat, y otras instancias. Et kol haderech asher holijeja Adonai Eloheja, todo el camino que te llevó Adonai, ze 40 shana, estos 40 años, bamidbar, en el desierto. Leman, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué los llevó en el desierto? Leman anoteja, lena sotja, la dad et asher bilevabeja, para saber qué había en tu corazón. Pero estas dos palabras que tengo aquí resaltadas, una anotja y otra lena sotja.
La primera es para afligirte. ¿Sí? Esta palabra, ¿cómo puede ser que Dios nos quiera afligir? La aflicción es algo que nosotros lo vemos como negativo, ¿sí? Y sin lugar a dudas es algo que no nos va a gustar experimentar la aflicción. La raíz aná, ¿sí? Aparece 84 veces. Pero fíjense, la raíz no solo significa afligir, sino que significa ser o hacer humilde, hacer a alguien humilde, ¿sí? Lo cual es algo completamente distinto. Ser humilde, hacer humilde o humillar, ¿sí? Humillar, ¿sí? A pesar de que tiene una connotación negativa, viene en el español de la misma raíz de humildad, ¿sí? Humillar, que es hacer a alguien más bajo, es la misma idea que hacer a alguien humilde. ¿Qué es alguien humilde? Alguien humilde es que está por debajo de otras personas, ¿sí? Entonces, esto puede ser porque es hecho de esa manera, ¿sí? Por alguna situación, o también puede ser que uno a sí mismo se haga humilde, ¿sí? La primera vez que esa palabra aparece en Génesis 15 dice que la descendencia de Abraham será esclavizada y oprimida, ¿sí? En Egipto, lo cual sucedió. Pero cuando nos vamos a otra instancia totalmente distinta, fíjense lo que aparece aquí en Levítico 16, así como también en Levítico 23. Esta palabra para afligir es un mandamiento de Dios acerca de afligir vuestras almas, ¿sí? La raíz es la misma, aná. Ahora es un mandamiento de Dios, no porque Él nos quiera afligir, Él quiere que nosotros nos lo hagamos a nosotros mismos. Esa aflicción al nefesh, una aflicción a nuestra vida física. ¿Para qué? Si estudiamos prácticas ascéticas, vamos a ver que esto tiene que ver con ir en pos de la naturaleza espiritual. La carne y el espíritu están en enemistad, ¿sí? Esta idea. Entonces, cuando nosotros humillamos a la carne, nosotros estamos dándole más espacio al espíritu. ¿Sí? Una idea bastante interesante que se llevó a cabo en distintas prácticas ascéticas. ¿Sí? Entonces, esa idea de Aná, y luego posteriormente cuando vemos, por ejemplo, la persona de Moshe, que era la persona más humilde en el mundo, ¿sí? Esa raíz para humilde es la misma de una persona anav, ¿sí? Es una persona que se ponía por debajo de los otros. A veces traducido como la palabra manso, ¿sí? A pesar de que manso tal vez tenga otra connotación en el español. La idea es la misma, ¿sí? Y lo mismo, los mansos heredarán la tierra, Salmo 27, el sermón de la montaña, lo mismo, ¿sí? Alguien que se está haciendo humilde. Entonces, Dios llevó a los hijos de Israel por 40 años en el desierto para afligirlos o para que se sobrepongan a esa naturaleza carnal, ¿sí? Son dos perspectivas bastante distintas para poder imaginarse, ¿sí? Así que eso por un lado, yo se las tiro ahí, pueden seguir y hacer un estudio mucho más largo, ¿sí? Simplemente les quiero dar la idea, ¿sí? Para que de ahí cada uno pueda embarcarse en su propio estudio. La segunda palabra dice lenasotja. Lenasotja para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón, para probarte. Muchas personas se confunden acerca de si Dios nos prueba a nosotros, porque hay un versículo en el Nuevo Testamento de Santiago. Santiago era Jacob, ¿sí? San Jacob, ¿sí? Santiago no era un nombre, en donde dice que cuando uno es tentado, ¿sí? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Es una idea dentro del judaísmo, el Yetzer Hará, ¿sí? Nuestra mala inclinación, eso es lo que nos tienta, ¿sí? Pero de aquí, la gente, sin entenderlo con el contexto del pensamiento judío, dice, Dios no puede tentar a nadie. Entonces eso lleva a muchas personas a decir, o a estar confundidas más bien, cuando ven aquí que dice, Dios probó a la gente, al pueblo de Israel, Dios los tentó, porque esa es la misma palabra, nasá, que dice aquí en Deuteronomio 8.2. Entonces, si nos vamos ahí nuevamente, Deuteronomio 8.2, vemos aquí la palabra lenasotja, viene de nasá. Tenemos un lugar dentro de las estaciones en el desierto en donde dice específicamente que se llamó Masá, porque en ese lugar Dios probó al pueblo de Israel. La palabra nasá, que significa probar o tentar, es la misma palabra. Fíjense la primera vez que aparece. Génesis 22, aconteció después de esas cosas que probó nasá, Dios a Abraham. Está hablando de la Akedah, el amarramiento de Yitzhak, el sacrificio que no fue. ¿Sí? Dios probó a Abraham, perdón. Entonces, si Dios probó a Abraham, ¿por qué vamos a ser nosotros mejores que eso? ¿Sí? ¿Por qué no nos va a probar a nosotros? La misma palabra, ¿sí? Es utilizada para distintas pruebas. Y acá tenemos Masá en Éxodo 17, Masá y Meribá, donde Dios probó al pueblo de Israel. Entonces, de la misma manera, Él los llevó por el desierto para probarlos. Tal como prueba uno, los prueba todos, ¿sí? Si nos vamos aquí en el griego, a ver lo que dice aquí en Santiago, ¿sí? En el griego, nosotros este canal es de hebreo y no de griego, pero simplemente para mostrarles la idea, porque él está hablando desde un pensamiento hebreo. Cuando alguien es tentado, peirazo, ¿sí? Dice peirazo. Esta palabra peirazo, cuando nos vamos ahí y vemos en dónde se utiliza, Mateo 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿sí? El Espíritu lo llevó a ser tentado, ¿sí? Entonces, hay que poner las escrituras en contexto para poder entender esto, ¿sí? Entonces, ahí les dejo esa palabra. Y la última que les quiero compartir, así para dejamos este video cortito, es la palabra que aparece aquí en donde dice que Dios castiga, ¿sí? Castiga, dice aquí en el versículo 5, Veyadata im levaveja, sabrás en tu corazón que kasher yeyaser, que como castiga ish et bno, un hombre a su hijo, Adonai Eloheja meyasreja, la misma palabra aquí, Adonai, tu Dios, te castiga. ¿Sí? Esta palabra es la misma, aquí meyasreja y yeyaser. Nos vamos a ir aquí rápidamente a Deuteronomio 8.5, ¿sí? Reconoce a sí mismo que como castiga. Vemos aquí la raíz, viene de yazar. Fíjense lo que significa. Voy a traducir acá esta página al español para que miren aquí todas las acepciones que puede tener esta palabra, porque no siempre se va a traducir como castigar. Fíjense, castigar, pero, ojo, instruir, corregir, enseñar, reformar, reprender, amonestar, disciplinar, ¿sí? No es una cosa sola. Entonces, cuando nos bajamos aquí, y lo voy a cerrar esto aquí, la primera vez donde aparece, sí, está hablando de castigos. Levítico 26, si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros. ¿Sí? Esa va a ser la misma palabra, la raíz yazar. Pero fíjense aquí en Deuteronomio 4, por ejemplo, 4 capítulos antes de lo que estamos estudiando hoy.
dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Min hashamayim hishmiach, ishmiaja, de los cielos te hizo escuchar et koló, su voz, leyasreja, para enseñarte fue traducido. ¿Te hizo escuchar su voz para castigarte? No tendría sentido, ¿sí? Te mostró fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Esa es la misma palabra para castigar, ¿ok? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como Yazar, como instruye, como le enseña un nombre a su hijo, ¿sí? Puede decir, todas estas pruebas fueron difíciles en el desierto, ¿sí? Pero tienen que ver con la enseñanza de Dios al pueblo de Israel. Hay aquí muchos ejemplos interesantes en donde van a encontrar distintas acepciones, pero me quiero ir a uno en particular que está en Isaías 28. Voy a bajar hasta aquí. Aquí también, el que corrige en Proverbios, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. No está hablando de castigo, está hablando de corrección. ¿Okay? En Isaías 28, fíjense aquí qué bonita esta, porque tiene dos verbos que a mí me gustan mucho, porque, cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Porque su Dios le instruye. Ve Isro, ahí tenemos la raíz, Yazar, ve Isro, la mishpat, hacer lo correcto, ¿sí? Elohab, su Dios. Yorenu, su Dios le instruirá. ¿Sí? La traducción aquí, no se fijen en el español porque no está exactamente correcto palabra por palabra, ¿sí? Tenemos aquí la raíz para corregir, ¿sí? y azar, pero luego tenemos la raíz para yoré. Yoré es la misma raíz de la palabra Torah, que significa instrucción. Entonces aquí, haciendo un paralelo entre la palabra yazar, que es la palabra que vimos que es traducida para castigar, pero claramente tiene que ver con la instrucción, la enseñanza, comparando esta palabra con la misma raíz de la palabra Torah, que es yará, instrucción, ¿sí? Entonces, simplemente para redondear, vemos cómo el pueblo de Israel fue llevado por el desierto, no necesariamente para aniquilarlo, ¿sí? A pesar de que toda una generación tuvo que morir, ¿sí? Así que no estoy haciendo de eso cosa leve, pero el propósito de todas estas pruebas fue para instruir al pueblo de Israel y para hacer que los mandamientos de su Dios estuviesen en su corazón, para que pudiesen vivir, más bien, porque sabemos que en sus mandamientos se encuentra la vida, ¿sí? Y esta es la enseñanza que Moshe quiso poner en el corazón de los hijos de Israel. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta corta enseñanza y que les sirva para continuar estudiando por su propia cuenta y llevarlo a otro nivel. Así que bueno, que tengan un excelente Shabbat y un muy buen fin de semana. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Shalom.